Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Gracias, chicos, por venir. Hermoso el testimonio. Gracias por dejarnos también participar de ese desafío de servir. Qué mejor que invertir la vida, las fuerzas, los recursos, la inteligencia, todo lo que tengamos, en primer lugar, en la obra de Dios. Es el mejor uso que podemos darle a todas nuestras capacidades y fuerzas. Estamos esperando Navidad y seguramente hay en todos nosotros como una cierta mezcla de sentimientos, agitación por un lado, porque es difícil descontagiarnos del clima que se vive, no siempre el más relacionado con el espíritu de Navidad, pero nos contagiamos un poco de este vértigo, de este tiempo. También un poco nos sensibilizamos y en eso sí podemos ser de mucha ayuda a personas que están más abiertas a temas espirituales y podemos compartir de una manera diferente lo que creemos, lo que nos ha dado tanta alegría, tantas ganas de vivir, tanta esperanza, paz, amor. Y pensaba mientras los chicos compartían esto y tantas cosas que se pueden hacer en la obra del Señor, a veces la gente que tiene tan pocas cosas valiosas para dar testimonio, lo hace con tanta vehemencia, militan mentiras. Mucha gente milita mentiras políticas o ideológicas y demás, y lo hacen con tanta pasión. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, que tenemos tantas cosas trascendentes, tenemos la verdad, tenemos la vida, tenemos el camino, tenemos cosas trascendentales para compartir, no nos animamos a hacerlo con tanta intensidad como lo hacen tantos otros por causas perdidas, por causas que van a terminar cuando este mundo se termine y el Señor venga y solamente vamos a ver en el cielo el fruto de lo que hicimos para el reino de Dios. Todas las demás cosas van a quedarse aquí y solo va a trascender aquellas cosas que tienen que ver con lo eterno. Así que qué bueno es pensar otra vez en aquellas cosas trascendentes a las cuales le podemos dedicar la vida. Quisiera reflexionar hoy sobre un tema, cerrando nuestro tema de la iglesia encarnada, que generó algunas inquietudes y dudas en muchos hermanos. ¿Qué es eso de la iglesia encarnada? Hoy estamos cerrando esta temática, que significa simplemente que ese mismo Dios que se hizo hombre en Jesús y caminó entre nosotros y vimos su gloria, ese mismo Jesús que dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, así que miren si no era Jesús el mismo Dios hecho hombre. Luego le dice a sus discípulos: como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Y aunque yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y voy a estar con ustedes. Por eso muchas personas llaman al Espíritu Santo el otro Jesús, porque Él se fue y Dios, en la persona del Espíritu Santo, viene a la vida de los hijos que creen y le abren su corazón y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para hacer la obra que hacía Jesús cuando estaba aquí. Tan simple como eso es la iglesia encarnada. Hacer hoy aquí lo que Jesús hizo cuando estaba y ahora lo hace por medio de su iglesia. Vamos a cerrar nuestra reflexión de esta serie con este pasaje de hoy que tiene muchísimo que ver con lo que estamos por celebrar, no por tratarse de un relato navideño posiblemente, precisamente, porque es todo lo contrario lo que vamos a leer, quizás lo que usted imagina de un relato navideño, pero vamos a leer algo que tiene muchísimo que ver con estas cosas en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Si alguno no trajo su Biblia, ahí tiene el texto en versión Dios habla hoy. Y dice la palabra de Dios en este pasaje tan hermoso: después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores.
Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Vamos a leer hasta aquí la palabra de Dios. Quiero decirles algo muy sencillo al leer este párrafo. Culturalmente había dos caravanas en la época de Jesús que eran sagradas, que eran respetadas por toda la comunidad, tratándose de aldeas pequeñas como Naín o de pueblos más importantes. Las tradiciones normalmente se respetaban más en las aldeas más pequeñas que en las grandes ciudades. Y esas dos caravanas eran las caravanas de bodas, como estuvimos analizando cuando estudiamos la boda en Caná de Galilea. Era una caravana a la cual se le unía la gente aunque no tuviera mayormente relaciones con los novios, pero era tal la fiesta en el pueblo que cuando había una caravana de novios como que todo el mundo se prendía e iba con ellos. Y la otra caravana trascendente para la población y sagrada y respetada era la caravana del entierro. Normalmente a esta caravana se le sumaban personas que tenían que ver, por supuesto, con las personas afectadas por ese fallecimiento, la familia íntima, tenían que ver también con las personas que los conocían, y en una ciudad tan pequeñita, en una aldea como Naín, imagínense que esto era totalmente conocido por todos, así que la caravana era enorme. Pero en este relato hay una cosa muy interesante, porque esta caravana sagrada, respetada, se cruza una caravana que viene acompañando a Jesús. No era habitual este cruce de caravanas, de personas que venían siguiendo uno a un entierro y otro a Jesús. Y de pronto Jesús, que venía de Capernaum, donde había hecho el milagro de sanar al siervo del centurión romano, hay unos 25 kilómetros aproximadamente entre Capernaum y Naín, y el relato que estamos considerando. Y entonces cuando llega a este encuentro de caravanas, ocurre algo tremendo, porque lo que ocurre en ese encuentro entre la muerte y la vida es trascendente para nosotros y para la humanidad por el resto de los años en los cuales nosotros tomamos una decisión frente a esas caravanas que se cruzan permanentemente en nuestra vida. Y las vemos todo el tiempo. Hay tres cosas que ocurren que llaman la atención sobradamente a cualquier lector aún desprevenido de este pasaje. Es que hay una mujer que despierta en Jesús un sentimiento para el cual la Biblia utiliza muy pocas veces la palabra con la que describe lo que Jesús sintió por esa mujer al verla. ¿Alguien me puede decir cuál es esa palabra? No tenemos idea nosotros lo que es esa palabra, compadecerse de esa mujer. La usa muy pocas veces la Biblia esas palabras, no más de 10 veces relacionadas con Jesús. La palabra compadecerse no es tuvo lástima. La palabra compadecerse es una palabra griega que significa esplagnon, que significa que las vísceras se le estremecieron. Significa que tuvo un dolor en la boca del estómago al ver lo que estaba pasando esa mujer. Y lo que estaba pasando esa mujer era una situación dramática en la vida. 2 veces solamente me ha tocado que frente a mí se sentara una persona en el consultorio y me dijera: me ha pasado lo peor que a una persona le puede pasar. 2 veces me ha pasado nada más. Y yo ya sé lo que está hablando, no hace falta ni que me diga de qué está hablando. Cuando una persona me dice me ha pasado lo peor que me puede pasar en la vida, yo sé que no me está hablando de su divorcio, que no me está hablando de las pérdidas económicas que ha sufrido en su negocio. Yo sé que no me está hablando que no salieron las cosas como esperaba en las elecciones. Yo sé que cuando alguien me dice que le ha pasado lo peor que le puede pasar a alguien en la vida, está hablando de una sola cosa: perder un hijo. No hay otra cosa. Y cuando Jesús ve esa escena, siente lo que expresa la palabra más profunda que la Biblia usa para hablar de los sentimientos de Jesús. Es la misma palabra que usa la Biblia
cuando dice que Jesús, viendo a la multitud, sintió que se le estremecían las vísceras, esplagnon, porque vio a las personas que estaban perdidas como ovejas que no tenían pastor. Es la misma palabra que usa Jesús para hablar de las multitudes que no tenían que comer, para hablar de las multitudes enfermas que no tenían quien tuviera alguna consideración de su situación de enfermedad. Palabras que hablan de la extrema sensibilidad de Jesús a los dramas de la vida, a los dramas de tu vida, a los dramas de mi vida, a los dramas cotidianos que pasamos. Pero como ninguno. ¿Qué hay como esto? Pero no solamente había perdido un hijo, ya venía de pérdidas. Esta mujer aparte era viuda, así que era una experta en duelos. Y aparte de ser una persona que había tenido pérdidas trascendentales en la vida, era una persona que no iba a tener en el futuro nadie que la sostuviera porque era su único hijo. Y cuando ya no estaba el sostén del esposo, el único sostén que le quedaba a una mujer en la época de Jesús eran los hijos. Y cuando ya no estaban los hijos, ni estaba el esposo, ¿quién mantenía a las viudas sin hijos? La caridad. En tiempos de Jesús, solo la caridad. Yo sé lo que es tener una viuda joven en casa, porque mi madre fue una viuda joven en casa, tenía 35 años, nosotros éramos muy pequeños, y yo sé lo que es vivir de la caridad. Porque yo era muy pequeño, no tenía posibilidad de trabajar, tenía 8 años todavía, y era el mayor. Y vivíamos de lo que nos ayudaban las personas. Yo sé lo que es eso. Y doy gracias a Dios por personas que desconocidas pertenecíamos a una iglesia como esta. Pero cuando pasó esto en casa, la única persona que venía todos los cumpleaños aparaba su auto y bajaba con su caja de bombones y nos alegraba el año. Era una persona que había sido simplemente un amigo de mi papá, que iba a la iglesia. Y familiares que no eran los más allegados acercaban todos los meses su caja de alimentos y provisiones para poder tirar el mes. Yo sé lo que es eso. Y por eso me estremece este relato, porque de alguna manera esa caravana que se cruza con el cortejo de la muerte, la ley decía que todos debían pararse para que pasara el cortejo de la muerte. Era sagrado, era una ley. Nadie debía interrumpir el paso de un cortejo fúnebre. Pero ese día, cuando Jesús ve a esa mujer viuda que ha perdido a su único hijo, se detuvo y se detiene el cortejo y se enfrenta a esa muerte y irrumpe con esa frase maravillosa: no llores. Quiero decirles 3 cosas sobre este relato muy sencillo. Jesús trae vida a mis condiciones desfavorables, como el hecho de ser mujer en tiempos de Jesús. Vida a la soledad del presente, vida a los miedos del porvenir, la muerte como el principal de los miedos. La Biblia llama a la muerte el último enemigo a vencer, el postrer enemigo, le llama 1 Corintios 15 a la muerte. El enemigo último, la última cosa que nos queda por vencer en la vida, después de todos los desafíos que existen, es la muerte. Y tenemos que tener recursos en nuestra vida para poder vencer al último enemigo que tenemos en la vida. 3 o 4 cosas muy sencillas que yo quiero que ustedes tengan allí. Las mujeres iban delante del muerto porque ellas eran las que habían introducido la muerte. Esta es la idea que existía en la cultura de Jesús. Así que adelante, como testimonio de que la muerte había entrado, se olvidaron de la parte después del versículo cuando dice que primeramente la mujer y luego le dio al hombre y el hombre también pecó. Pero ahí se quedaron. Saben que en la época de Jesús el judaísmo era muy duro con la mujer, tremendamente duro con la mujer.
A tal punto que cuando el que moría era una mujer y no un hombre, no había lágrimas, no había un séquito de lágrimas. Cuando nacía una mujer, no había una fiesta como había cuando nacía un hombre en el hogar de judíos. Así que no era sencillo para una mujer quedarse sola en esas condiciones. En segundo lugar, miren esto, solamente se pronunciaban esos ruidosos llantos en esos casos, pero Filón de Alejandría, que es un contemporáneo de Jesús, dice que el varón se guía por la razón y la mujer por la sensualidad. Yo les puedo dar testimonio sobrado de que eso no es así. Hay muchas mujeres infinitamente más razonables que hombres y hay hombres muchísimo más sensualizados y sensuales y más proclives a la promiscuidad que las mujeres. Así que esto es una absoluta barbaridad. Flavio Josefo, historiador del judaísmo, dice algo muy sencillo. Resume el sentir del judaísmo del siglo I, Flavio Josefo, cuando dice que según la Torá, nada más y nada menos, que la mujer es inferior al varón en todo. Y este rabino, Jehudá, que aún sigue siendo célebre, enseñaba a orar de esta manera: gracias, bendito Dios, porque no me has hecho pagano, ni me has hecho mujer, ni ignorante. Así que miren ustedes, las condiciones de la mujer en tiempos de Jesús no eran precisamente favorables. Ahora, pensemos en las condiciones, ya sabemos las condiciones que tenía esta mujer en tiempos de Jesús. Todo eso pesaba y Jesús a ese cortejo de una mujer en esas condiciones lo para. Y yo estoy pensando en todas las condiciones desfavorables con las cuales hoy vivimos y que podrían ser enormes. Estoy pensando en los chicos de Barranca Yaco, las familias, las condiciones enormemente desfavorables para desarrollarse, estudiar, tener un cerebro bien nutrido. Estoy pensando en las condiciones desfavorables que tenemos cuando tenemos enfermedades y familiares con enfermedades muy graves. Cuando tenemos que llevar adelante una familia con alguna discapacidad. Cuando tenemos las limitaciones de no tener un compañero o una compañera que nos acompañe en la fe. Esos yugos desiguales pesados, duros. Estoy pensando cuando tuve que renunciar quizás a terminar mis estudios porque la realidad de mi casa me obligó a salir a trabajar y no pude seguir estudiando, no pudieron seguirme manteniéndome porque yo vivía lejos, mi casa estaba lejos y no podían seguir pagándome un departamento en la ciudad, es muy caro eso, y de pronto algo pasó, se quebró la empresa, papá se enfermó, pasó algo y de pronto no pude terminar y cargo con esta condición desfavorable en la vida. Se me ocurrirían tantas cosas, seguramente a usted también. ¿Se le ocurre? ¿Quiere decirme alguna que yo no haya mencionado y que usted pensó, le pasó? ¿Quiere decirme algo? Con sinceridad le pregunto. ¿Qué situaciones te has encontrado desfavorable a tu alrededor, por las cuales pensaste que no podías seguir adelante haciéndole frente a la vida? Ser extranjero, ¿no? A veces. Qué difícil hacerse un lugar como extranjeros en sociedades que a veces hay corrientes y modas xenofóbicas, donde pronto lo hacen sentir muy mal a alguien que viene de afuera. En la iglesia hay personas de muchas nacionalidades, de varias. A mí me encanta poner a veces, no lo he hecho aquí todavía, ya lo vamos a hacer en algún momento, las banderas de todas las personas de distintas nacionalidades que vienen para que se sientan un poco en casa, con su pequeña banderita, aunque sea aquí adelante. Condiciones desfavorables. Ahora, les quiero decir algo. Esta situación de la mujer parece límite. Hay condiciones desfavorables porque nos toca a nosotros vivirla, que nos parece que es la peor de todas. ¿No les pasa a veces eso? Que nadie debe estar sufriendo lo que sufro yo. En eso tendemos a pensar que somos un poco los que más estamos sufriendo en este mundo. Y cuando vemos situaciones de vida tan difíciles a nuestro alrededor, van pasando los años y vamos viendo temas que nos superan en dolor, en dificultad,
nos van quebrantando y humillando, porque nos hacen sentir que no éramos el centro del universo ni el pupo del mundo, que hay mucha gente que sufre todo el tiempo a nuestro alrededor. Y para cada uno de ellos, cuanto más profunda sea su necesidad, más profunda es la oportunidad de experimentar la gracia y la presencia de Dios. La ausencia de problemas, la ausencia de carencias, la ausencia de limitaciones, a veces nos hacen personas muy orgullosas, soberbias, autosuficientes. Yo no he venido a llamar a nadie que se sienta sano, dijo Jesús. Lo dijo en otra manera, parafraseándolo. Yo he venido a llamar a enfermos. Yo no puedo hacer nada con quien se sienta bueno, que no le falta nada en la vida, que está todo redondito. No puedo hacer nada. Creen que ya tienen todo. Cuando Dios permite una limitación en nuestra vida, una debilidad, una ausencia, una carencia, un duelo aún, Dios está preparando una bendición tremenda para nuestra vida, como pasó en el caso que Pablo nos menciona allí en la palabra de Dios. ¿Me ayudan a leer? ¿Alguien que tenga ganas de leernos ese versículo? Dale. Y hay otro que busque Filipenses, por favor. Dale. Les pinto esta escena. La viuda no perdió a su hijo. No iba a morir nadie ese día en casa. Las cosas iban a seguir como siempre. Dios permite esta prueba tremenda y ella experimenta la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y de pronto experimenta algo nuevo, porque ese hijo que vuelve a casa no es el mismo hijo que se perdió. Este es el hijo de la gracia. Este es el hijo del milagro. Y quiero decirte que aunque físicamente no ocurran estos milagros todos los días, Dios nos devuelve vida en cada una de nuestras pérdidas y duelos. Dios nos devuelve formas de vida en cada uno de nuestros duelos y nuestras pérdidas. Cuando recibimos gracia y aceptamos gracia, cuando sentimos que cuando somos débiles somos fuertes, ¿por qué voy a ser fuerte cuando me pasa algo difícil? Porque lo que puedo experimentar de Dios es superior a lo que perdí. ¿Lo creen a eso? Lo que puedo es recibir de Dios por gracia cuando soy débil es aún más grande que lo que tanto me hizo llorar cuando perdí. Tan simple como eso. Y fíjense ustedes que cuando las situaciones parecen imposibles, viene esta frase tremenda de Pablo a los filipenses, que preso le dice esto a los cristianos que lo leen. ¿Alguien que lo lea? Filipenses 4. Dale. Te vamos a dejar un micrófono ya para que tengas ahí, así ya me gusta tu voz. ¿Lo lees vos? Dale, Adri. Bien, bien. Mira, estamos llenos de debilidades, fragilidades, limitaciones, cosas que nos hacen sentir que por ellas no podemos avanzar en la vida espiritual o en otros aspectos de la vida. Y quiero decirte que en esas debilidades, esas limitaciones, esas carencias que tenés, Dios quiere mostrarte cuán fuerte es y cuán presente está si lo dejas.
si lo invitas a tu vida y si lo dejas vivir en plenitud en tu corazón. A todo puedo hacerle frente, dice esta versión, Dios habla hoy, gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses 4, grábatelo, cuando sientas en ese todo, pone ahí la limitación, la debilidad, la fragilidad, la carencia que tenés, y en esa bolsa grande que es todo, pone lo tuyo. A todo, pensá por un segundo, ¿qué querés poner allí? Pensá por un segundo, a todo puedo hacerle frente. ¿Qué cosas crees que no podés hacerle frente? ¿Qué cosas crees que te atan, te limitan, te debilitan, te impiden alcanzar objetivos? A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Ponelo ahí, ponelo ahí. Ese todo que nos limita en el ministerio, que nos limita en la familia, que nos limita en el estudio, que nos limita en los proyectos, en los sueños que tenemos para Dios, o sueños personales que están puestos en el altar de Dios para su aprobación. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Ahora, la soledad, en este caso muy particular, a mí me llama la atención las dificultades que tenemos para decir adiós a muchas cosas. ¿Cómo nos atamos a cosas y personas? ¿Cuánto nos cuesta desprendernos? Elaborar los duelos. Inventé una palabra. Y puse ahí, aspectos de nosotros, las pérdidas nos enviudecen. El pobre Google del Word no sabía qué hacer, saltaba el rojo, el amarillo, el verde, así, decía, ¿qué estás poniendo? Así, faltaba que apareciera alguien diciendo, no, aparte de ponerse todo rojo subrayado, por supuesto esa palabra no existe, pero pensé en todas las pérdidas que nos han enviudecido en la vida y nos podrían haber generado sentimientos de resentimiento, de odio, de tristezas crónicas, de raíces de amargura. Hay cosas muy banales a las cuales nos cuestan decirle adiós. Nuestros pobres hijos siempre sufren el castigo de que los padres tenemos ilustraciones de historias de los hijos, perdónenme. Estábamos por cambiar el auto, por un auto mejor, más lindo. Tenemos un Dunita. Íbamos a pasarnos a otro Duna, pero por lo menos familiar, que tenía posibilidad para llevarlos los tres y irnos de vacaciones más cómodos. Y lloraba Ezequiel porque íbamos a desprendernos de nuestro viejo Duna. Y pensaba, ¿cómo nos cuesta desprendernos de cosas, pero también de personas? A veces la vida nos lleva a cambiar de barrio, de ciudad, de iglesias. Y mucha gente queda anclada en esas historias. Y nunca puede emprender historias nuevas, porque quedan atados a esas historias y no pueden elaborar los duelos de las cosas que se terminaron. De las personas que ya no van a estar acompañándonos. Personas que el resto de su vida hablan con nostalgia de tal o cual, etc. Aún de afectos muy trascendentes. Nunca podremos decir bienvenido a cosas nuevas de Dios si no sabemos soltar, enviudecer de pérdidas, de duelos. Y me encantan las cosas que pueden pasar, porque de alguna manera quisiera avanzar con estos textos nada más preciosos de la palabra de Dios. A mí me impacta mucho lo que hace Dios con nuestras pérdidas. Nos devuelve a ser hombres y mujeres satisfechos en la vida. Y quiero decirles algo. Solo Dios puede darle profunda satisfacción a nuestra vida, y eso no tiene que ver con las cosas que tenemos, ni materiales, ni afectivas, ni éxitos profesionales o laborales. Podemos ser las personas más exitosas, no necesariamente haber tenido pérdidas. Podemos ser las personas más exitosas en los afectos y no necesariamente haber tenido pérdidas dolorosas y traumáticas.
Podemos ser personas que hemos sido exitosas ministerialmente y no necesariamente haber tenido frustraciones y golpes en la vida ministerial. Y aún así, si toda nuestra satisfacción y felicidad está basada en nuestros logros sin Dios, logros en la carne, no seremos felices jamás. Porque la única persona que nos puede hacer feliz es Dios. Ni el amor más añorado, realizado, ni el emprendimiento laboral más anhelado, realizado, nos pueden dar la satisfacción que solo Dios le puede dar a nuestra vida. Hombres y mujeres satisfechos es una especialidad de Dios. Alguien que lea esos textos, por favor, que hemos puesto allí para enriquecer estos pensamientos. A ver, el primero de todos, el que está primero que todo. Sí, perfecto. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, hay una palabra ahí, es una palabra muy profunda en la Biblia, la palabra completo, porque significa pleno, realizado, sentirse pipón en la vida. Uy, perdón, esa palabra es muy vieja, ¿no? Se nota que te pasé los 60 con esa palabra, ¿no? Pipón ya no se usa más hoy. Gracias, pastor. El pastor es muy joven, él sabe que las palabras que se usan ahora ya no. Pero en mi época decíamos, estoy pipón. No es una mala palabra, tranquilos jóvenes, tranquilos. Pero decíamos lleno, satisfecho, contento, que todo me cierra. Y quiero decirte que todo nos cierra en la vida cuando Jesús está. Estamos completos en Él. No estoy completo cuando puedo hacer finalmente mi viaje a Disney World. No estoy completo finalmente cuando me puedo comprar el último iPhone en Miami. No estoy completo solamente cuando me dice sí la chica o el chico. Porque ahora cualquiera se declara cualquiera, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Así que la chica puede decir sí y el chico puede decir sí ahora también. De pronto tomó la iniciativa ella hoy. No pasa nada. Pero querés estar completo. Tiene que estar Cristo ahí. Pleno, vigente, llenándolo todo. ¿El otro texto? Ahora. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará, pero la que produce fruto, la podará para que produzca mucho fruto. Gracias. A veces nos enamoramos tanto de las ramitas que no queremos que nadie me toque mi arbolito. El arbolito de mi vida, déjamelo así, no me toques nada, lo que hay. Y de pronto Dios permite cortes, podas, cosas que ya no quiere que estén. Y de pronto, ante la lágrima que genera ese corte de mis ramitas amadas, me veo ante la sorpresa y el milagro de que crecieron brotes y hojas y frutos y ramas nuevas. Y se hizo más hermoso el árbol de lo que era. Pensá que cuando a veces Dios permite cortes, pérdidas, no está más que haciendo de vos un árbol más hermoso, una vida más hermosa. Lloraste mucho por un amor, lloraste mucho por una carrera frustrada, lloraste mucho porque te sacaron de la escuela que querías, lloraste mucho porque no vivís en la zona que te gustaría, no te alcanzó, lloraste porque hay cosas que no hiciste todavía,